Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es jueves 5 de diciembre. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por conectarte como cada martes y jueves en punto de las 6 de la tarde, que tenemos un programa pues planeado para ti especialmente. Tú nos envías qué tipo de temas quieres que tengamos y de esa manera lo preparamos y invitamos a algunos expertos. En esta ocasión está la maestra Marta López Zamudio. Ella tiene licenciatura en psicología y pues tiene la maestría en terapia familiar. Ella es formadora de terapeutas, es terapeuta por supuesto, individual y de pareja y de familia, y es formadora de terapeutas, además de ser conferencista y tallerista. Está con nosotros. Aprovechen enviar en este momento todas sus preguntas para que ella personalmente se las responda. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Hola, Cali, buenas tardes, gracias de nuevo por la invitación. Oye, pues cuéntanos qué es esto de la ansiedad. Ante todo, deberíamos de entender que la ansiedad por sí misma no es ningún problema. El problema es que nosotros llegamos a tener esa respuesta en diferentes situaciones que no lo ameritarían. Todos los seres vivos animados, es decir, los animales, hasta donde se sabe, viven ansiedad. Por ejemplo, los animales cuando ven una potencial amenaza en su entorno, suelen responder como con un sentido de alarma. Esto significa principalmente, entre otras sustancias, que segregan mucha adrenalina que les hace tensar músculos, bombear más sangre, el corazón les late más rápido, su respiración aumenta la frecuencia, y todo los prepara para enfrentarse o huir de aquello que los amenaza. Pero eso es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Es decir, sentimos que tenemos una situación que nos amenaza, y luego lo que termina pasando con esto es que respondemos justo con esos síntomas que acabo de decir, el latido del corazón más grande, si quieres luego más acelerado, si quieres luego vamos a los síntomas como tal que nos dan a nosotros, pero en general es más o menos lo que le pasaría a cualquier animal bajo amenaza. Pero la cuestión es que nosotros nos sentimos amenazados por las cosas más pequeñas, ¿no? Hay mucho tráfico, como por ejemplo hace un ratito, hay una amenaza de que perdamos el trabajo, o tenemos una relación que sentimos que podemos perder, o sentimos que vamos a ser descubiertos en alguna trampita que estemos haciendo, fechoría. Estoy pensando, por ejemplo, en infidelidad. Hay diferentes cosas que pueden hacer que una persona se sienta amenazada. Y ese es el problema con los seres humanos, que sentimos amenazas de las más mínimas cosas que en realidad no serían un problema. Pero nuestro cerebro las entiende como algo que está atentando mucho contra nuestra integridad, contra nuestra estabilidad, y el cerebro reacciona exactamente de la misma manera, y el cuerpo todo, como si fuera un elefante el que tenemos encima, un tigre el que tenemos encima, ¿no? Aun cuando no sea así. En realidad el tráfico no es una amenaza para nadie, pero bueno, solo amenaza lo que hemos predicho, que vamos a llegar a tal hora o algo así, pero termina siendo concebido por nosotros como un gran problema. Entonces, la ansiedad es como una respuesta emocional adaptativa que nos permite la supervivencia, pero también nos va a ayudar a movilizarnos en caso de peligro y también a prever algunos riesgos, ¿no? Claro. Y ¿cómo podemos darnos cuenta cuando tenemos ansiedad de la patológica? Porque entiendo que entonces todos podemos tener ansiedad, ¿no? En diferentes grados. Y es importante que sepamos nuestra ansiedad. Ajá. La ansiedad que, por ejemplo, de las personas que han estado en el Facebook mandando su participación,
esa ansiedad no es adaptativa, ¿no? Es una ansiedad que provoca más malestares que los que resuelve. Entonces, ese es el tema, que todos podemos sentir un poquito de ansiedad si tenemos prisa, si anticipamos una situación complicada. Puede ser que sintamos alguna cosa, pero el problema es cuando ya te hace comer de más la ansiedad, o se te quita el hambre, o se te quita el sueño, ¿no? O dejas de hacer cosas. Bueno, en ese caso tendríamos que identificar los síntomas claramente. Uno de ellos, clásico, es el corazón acelerado, ¿no? O sea, que el ritmo cardíaco empieza a elevarse. Sudor, empezamos a sudar de las manos o de diferentes partes del cuerpo. También hormigueo en las manos principalmente, aunque las personas pueden tener hormigueo en el cuello, en el estómago, en los brazos. También boca seca, dificultades sexuales, es decir, que empieces a perder apetito sexual, por ejemplo, músculos tensos, dolor estomacal es un clásico, ¿no? El vacío en el estómago es clásico de una situación cuando la adrenalina te sube. Y tú tienes por allí otras, me fijé. Sí, es como taquicardia, sudoración en las manos, sofocación. Ajá. A lo mejor podrían ser algunos de los síntomas. Y se dice que hay distintos tipos de ansiedad. ¿Cuáles son? Ahorita más o menos nos estás explicando, pero entonces sería como la natural que tenemos todos y la patológica. ¿O claro, sí, exacto. Lo que pensaba era respecto a los que tú habías investigado, de las clasificaciones. Sí, porque hay alguien que quiere saber cuáles son los síntomas de la ansiedad. Ok, aumento de tensión muscular, mareo, sensación de cabeza vacía, sudoración, aumento de reflejos en los músculos, fluctuaciones de la presión arterial. O sea que te sube, te baja. Te sube la presión, te baja, también hay aumento de la apertura pupilar, entonces tienes la pupila como muy grande cuando estás, yo supongo, ansioso, que podría ser como tener miedo, pero con una mayor intensidad que incluso el estrés, ¿no? Sí, claro, y como con un estado de alerta, ¿no? Alterado, muy exagerado. Muy bien. Es que alguien preguntaba ahí que cuáles eran los síntomas y ya le respondimos, así es. Ajá. Hay que considerar esto. La ansiedad, ante todo, es miedo. Es decir, que cuando decimos que estamos ansiosos, en realidad estamos diciendo que tenemos miedo. Sería casi sinónimo de eso, ¿no? Y hay 4 tipos de miedo más o menos generales que podríamos decir. Uno es el catastrófico, que es la creencia de que algo muy malo nos va a pasar. Esto suele suceder mucho en la ansiedad por separación y, por supuesto, tiene que ver con perder el trabajo o perder una relación o un ser querido. Hay varios, pero ese encajaría bien en el miedo catastrófico. Perdón. Ajá. Que tengamos ideas de que algo terrible nos va a pasar, así o es. Que te va a dar un infarto, o que si sales algo feo va a pasar, ajá, o que va a morir alguien, ¿no? Así es, exacto. Está el miedo de evaluación, que ese sobre todo tiene que ver con la ansiedad social, el miedo de hablar en público, el miedo de expresar ideas a los demás, ajá, de estar en un programa, ajá, y ponerse nerviosa. También tiene que ver con este mutismo selectivo. Las personas que viven una situación de ansiedad alta por el miedo a la evaluación, por lo regular a veces suelen presentar una
y un impedimento muy fuerte para hablar, o sea, se quedan bloqueados completamente, y es por el miedo a la evaluación, y eso es ansiedad, ¿no? Al final de cuentas, detrás del mutismo selectivo hay ansiedad. Ajá. Algunos tipos, no todos, algunos tipos de tartamudeo también tienen que ver con ansiedad. No todos, porque hay un tartamudeo que es más neurológico, ¿no? Como una fascia neuronal. Ajá, exacto. Ajá. El tercer miedo es el miedo a perder el control. Esto es muy típico del trastorno de pánico. O sea, tener trastornos de pánico donde las personas sienten una ansiedad tal que sienten que se van a volver locas o que algo muy terrible les va a pasar y pierden el control. Esa sería la expresión más intensa del miedo a perder el control. En este caso, por ejemplo, se entiende que la agorafobia o el o el miedo o la fobia a salir a lugares abiertos o a ciertos tipos de lugares como concurridos, concurridos o elevadores o lugares cerrados lugares cerrados, pero más que nada como salir de la casa, ¿no? Uh-huh. Se le entiende como agorafobia, o sea, salir digamos, pasar por un puente, pasar así. Estos son miedos que están relacionados con la ansiedad por la pérdida del control, ¿no? Okay. Por el miedo a perder el control. Okay. Y el cuarto miedo tiene que ver con la incertidumbre, el miedo a no saber lo que va a pasar. Bueno, o sea, obvio nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero es muy típico de el trastorno de ansiedad generalizada, que lo siente muchísimas personas, o sea, parte de las personas que te han estado escribiendo tiene que ver con eso, con como no saben qué esperar de cierta situación o si las cosas van a continuar de esa manera en el futuro, empiezan a sentir una serie de síntomas que tienen que ver con insomnio o trastornos del sueño, estarse despertando a cada ratito en la noche, morderse las uñas, o sea, como el espectro general de la ansiedad es propio del miedo a la incertidumbre. Y en estos también está el trastorno obsesivo compulsivo. Pero el trastorno obsesivo compulsivo es un tipo de problema mayor, ¿no? Que requiere atención y que además tiene sus propias clasificaciones, porque todos piensan que el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con querer tener todo ordenado, pero no necesariamente es así. A veces las personas desean o desarrollan una ansiedad que les lleva a estar revisando constantemente y a dudar de su propia memoria y su propia percepción, ¿no? Hay personas que cuentan mucho, o sea, cuentan cada paso que dan, cuántos cuadritos hay en una habitación, etcétera, y esto lleva también al trastorno obsesivo compulsivo. Uh-huh. Okay. ¿Y cuáles serían las causas de que las personas tengamos ansiedad? No sé cómo estamos en tiempo, Paquito. Tenemos un minuto. Bueno, quizás en un minuto, ¿qué nos puedes decir un poquito de las causas? Las causas son diversas, en realidad. Hay causas que tienen que ver con la genética, claramente. Si nuestros ¿cómo se diría? Ascendentes, ¿no? Ajá. Si nuestros ascendentes, es decir, nuestra familia, tíos, papás, abuelos, etcétera, tenían una marcada tendencia a la ansiedad, es muy probable que nosotros lo desarrollemos, quizás si no lo sabemos manejar bien, es muy probable que lo lleguemos a hacer, porque al final de cuentas se entiende que la ansiedad también tiene su relación
química orgánica, ¿no? Como que una base biológica. Entonces, claro, quizás si tú tienes, si tienen ansiedad, si tienen que voltear a ver entonces a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, a la gente que conocen de su familia, si también tiene por ahí temas de ansiedad, ¿no? Así es. Ok, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, no se vayan, compartan el programa, por favor. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. El día de hoy es jueves 5 de diciembre. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidos a todos. Si estás conectándote apenas, estamos hablando acerca de la ansiedad. Gracias por compartir el programa y voy a enviar algunos saludos que nos están escribiendo. Escribe tu saludito en este momento y con gusto lo comentamos. A ver, tenemos saludos a Lucy Soto, a Gus, nos dice, porfa, también saluden al compañero Jorán de la 012 Tulipán, que está checando pedido. Muy bien, saludos. Entonces, a nuestro compañero que está checando pedido, Jorán, a ver si te conectas después de que cheques el pedido. Un saludo para la compañera Lucy, que está enamorada del panadero, un amor prohibido. Bueno, eso nos dice Gus CH. Lourdes Méndez nos dice, excelente invitada. Patricia Carrillo nos dice, muy buen tema, invitada. Nos dice Negrita Rivera, chécalo, amiga. Bueno, no sé qué querías que checáramos, pero bueno, nos dice Kenny Ochoa, gracias por compartir, y un saludo a Sandrita Conde, a Marsh Simpson, a Juan Carlos Moreno Castro, a Mustafa Martínez Molina, a Carla Berenice Ramírez Carrillo, también a Negrita Rivera, Angelito Guzmán, a Nancy Pérez Ponce. Gracias por conectarse. Y bueno, pues estamos con la psicóloga Marta López, quien es formadora de terapeutas y nos está hablando justamente de este tema de la ansiedad. Nos decías entonces acerca de las causas de que tengamos ansiedad. ¿Cuáles serían las causas? Estábamos diciendo, ¿no? De la causa hereditaria o genética, que todos tenemos cierta predisposición. Ajá. A veces a tener cierto nivel de ansiedad. Por ejemplo, en el caso de personas que ya desarrollaron en su vida un problema de ansiedad, es muy probable que sus descendientes tengan este problema. Okay. Aunque hay que decirlo, en los trastornos psicológicos es muy difícil diferenciar entre las cuestiones que son meramente genéticas y meramente educativas o de experiencia, ¿no? Entonces no podríamos decir que hay una sola causa. Otra de las razones por las que podemos llegar a tener ansiedad son desbalances químicos del cerebro. Hay estudios que indican que las personas con severos trastornos de ansiedad tienen un nivel más bajo de serotonina y esto explicaría por qué hay personas que padecen depresión y que también sienten ansiedad, ¿no? O sea, es como muy común encontrar que cuando una persona está teniendo depresión también experimenta ansiedad.
aunque no necesariamente la ansiedad está presente en todos los casos de depresión, ¿verdad? Okay. Entonces, diríamos, por ejemplo, que hay personas, por eso creo que es muy importante que se haga un buen diagnóstico, porque hay personas que tienen meramente un problema de ansiedad, y lo que necesitan es una serie de tratamientos que ahorita hablaremos de ellos. Okay. Pero hay otras personas que en realidad están teniendo ansiedad porque están teniendo un trastorno o una enfermedad llamada depresión. Entonces, ante eso, lo que necesitan es un antidepresivo o un tratamiento contra la depresión, y eso ayudará en consecuencia a eliminar los síntomas de la ansiedad. Ante todo, sería importante una revisión minuciosa de esto, ¿no? Okay. Y otra causa de la ansiedad tiene que ver con experiencias traumáticas, y en este caso podríamos decir que por ejemplo, situaciones en donde desastres naturales, desastres, sismos, accidentes, secuestros, situaciones de violencia. Situaciones de violencia pueden generar ansiedad. Así es decir, recordemos, la ansiedad es una respuesta ante lo que uno siente como una amenaza. Y si uno vivió una situación traumática que llevó a que esa persona tuviera, despertar en ella todos unos síntomas de ansiedad, el cerebro guarda en su memoria ese evento para preservarlo de cualquier peligro. Lo peor, pues, que ocurre es que después, cuando esa persona está fuera de peligro, en vez de estar recuperada y saber que ya está a salvo, lo que siente es nuevamente, ante cualquier evento que le evoque algo parecido a lo de ese evento traumático en sí, va a desarrollar todos los síntomas de ansiedad, o va a estar viviendo con niveles de ansiedad suficientemente altos. Entonces, las experiencias traumáticas también pueden llevar a esto. Okay. Si pensamos, por ejemplo, en los niñitos, cuando un niño vive situaciones de mucha inseguridad, de violencia, de abuso, de maltrato, todo este tipo de experiencias pueden desarrollar en él una respuesta automática más elevada de ansiedad. Okay. ¿Y cuál es la forma más común? No sé si en eso ya estamos con las causas, o hay más. Hay otra causa más, que además se ha visto, ya hay suficiente evidencia para decir eso. Ajá. Una causa muy importante y cada vez menos polémica, porque está siendo cada vez más demostrada, es justo las redes sociales. Son una causa actual, contemporánea, de alta ansiedad. ¿El uso de redes sociales? Ajá, entre ellas Facebook. Okay. Paradójicamente, porque pues la estamos utilizando en este momento. Sí, pero es nuestra plataforma donde estamos, bueno, también en YouTube. Ajá. Y estábamos también por ahí en Periscope. Va. Okay. Entonces, se ha dicho pues que las redes sociales son también una cuestión o una práctica que alimenta mucho la ansiedad, sobre todo en personas que en este momento están en desarrollo, por ejemplo, niños y adolescentes. Aunque los adultos no se quedan atrás, también llegamos a sentir ansiedad por cuántos me gusta recibo, quién vio mi publicación, quién publicó qué tan felices se ven los demás y yo no me siento feliz. Es decir, es una alta fuente de ansiedad las redes sociales. Okay. ¿Y cuál es la forma más común que suele presentarse la ansiedad? Bueno, ya lo has comentado, pero a ver. No, de hecho, creería yo que tiene varios aspectos aquí a
a mencionarse. Uno de ellos, digamos, aquí no vamos a describir las ansiedades específicas, por ejemplo, del trastorno obsesivo-compulsivo, sino más bien de aquella ansiedad generalizada que todavía no ha sido tan revisada médicamente, digamos. Ante la ansiedad, podríamos decir, lo primero que sentimos es una pequeña sensación física, o una idea de lo que sea. Voy a llegar tarde, me van a descontar el día en mi trabajo, me están engañando, voy a reprobar el examen, etcétera. Y las sensaciones pueden ser tan sencillas como una pequeña comezón en la cabeza o en alguna zona de la piel, una palpitación, un pequeño sudor, que las personas empiezan a interpretar como la señal de que algo muy terrible está pasando. Luego, ¿qué viene con eso? Después de la interpretación, las personas empiezan a sentir más sensaciones. Ajá. Si tenían un cosquilleo, por ejemplo, ahora les sudan las manos. Ahora también tienen una sensación de un nudo en el estómago o dolor en el estómago. Viene mareo. Y después viene nuevamente la idea de esto es muy grave, o sea, me está pasando algo gravísimo. Luego que viene enseguida de esto es más síntomas, porque es decir, es como si se estuviera retroalimentando el pensamiento y la sensación, pensamientos, síntomas, ideas, síntomas, creencias, síntomas, así. Y cada vez que se eleva uno, se eleva más el otro y se eleva más el otro, etcétera, etcétera, hasta que llega un punto en donde las personas llevan esto a una especie de ritual, como por ejemplo santiguarse, ¿no? Y esto genera el trastorno obsesivo compulsivo. Okay. O bien empiezan a sentir como necesidad de huyen, por ejemplo, de la calle, que piensan que la calle es la que les está provocando esto y no su idea de la calle. Y es decir, o huyen o atacan o comen o algo para escapar de la situación. Ok, eso sería la forma más común en que suele presentarse la ansiedad. Vamos a seguir con las preguntas, pero ya casi estamos cerquita de la pausa. Entonces nos escribe Leonardo Jesús: hola, buenas tardes, saludos, muy interesante el programa. ¿Alguna asociación para tratar la ansiedad? Pues Leonardo, nos puedes llamar a la línea de ayuda al 800-911-6666 en la opción número 3, y también puedes buscar en sus redes sociales a la psicóloga Marta López. Ella brinda el servicio o la atención particular, que sí tiene costo, para que si tú quieres acudir a terapia y estás en la Ciudad de México, pues la contactes y te pongas de acuerdo con ella. Dice Erika Akire: llevo 8 años con problemas de ansiedad y miedo. Habría que ver, ¿verdad?, qué ha intentado para resolverlo, para ver ¿qué otras cosas puede hacer? Y la cuestión es ¿miedo a qué? ¿No? O sea, ¿a qué le tiene miedo? Sería interesantísimo que vieran cada persona que dice tengo miedo, que ya dijimos que al final de cuentas ansiedad es miedo, ¿no? No es una cosa diferente. Pero tendríamos que ver si esto es miedo a la evaluación, miedo a la catástrofe, miedo a la incertidumbre, a lo que decíamos, personas, ¿no? O a perder el control. ¿A qué le tiene miedo? Ante todo habría que ver por qué o cuál es el tipo de miedo que tiene, para que ella misma empiece a tomar medidas al respecto. Ok, y por cierto nos dice Deli Arce Pérez, que nos manda saludos, igual que Blanca Vadillo y Gris Hilanderos: ¿cómo controlar el miedo a la evaluación? Nos vamos a ir a un pequeño corte y regresando nos respondes. No se vayan, amigos, compartan el programa, gracias.
el día de hoy es jueves 5 de diciembre, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Y bueno, pues quédate con nosotros, comparte el programa porque estamos hablando acerca de algo muy común, algo que en la línea de ayuda todo el tiempo tenemos casos referentes a la ansiedad, así que comparte el programa. Si conoces a alguna persona que está viviendo con ansiedad y que necesite apoyo y necesite entender o explicarse qué es lo que le está pasando. Entonces nos quedamos, Marta, estamos con Marta López, quien es terapeuta y formadora de terapeutas. Ella nos está hablando y respondiendo algunas preguntas sobre, por ejemplo, la evaluación. Así es. Estaban diciendo que cómo superar el miedo a la evaluación. Una de las cosas que permite a las personas dejar de tener este miedo es incluso intentar equivocarse. Okay. Hay una técnica en la terapia breve sistémica que justo de eso se trata, de que las personas si tienen miedo de equivocarse, entonces provoquen ellas en el momento específico en donde se les indica una equivocación, es decir, temo decir una tontería, muy bien, entonces vas a estar en una reunión y tú vas a estar tomando tiempo. Al minuto 3 de que estés ante un grupo de personas, vas a decir una tontería, ¿no? Entonces, es una técnica que ayuda mucho. Yo quizás no... ¿Cómo ayuda? ¿Cuál es el resultado de hacer eso? Por lo regular es que te das cuenta o que no fue una tontería, o que si dices una tontería no es el fin del mundo, no pasa nada, incluso nadie se da cuenta o pocos se dieron cuenta que fue una tontería y que en realidad estás ante un engaño de tu mente cuando piensas que es una tontería. Okay, eso es lo que suele llegar a pasar. Otra de las cosas es hacer como si tú tuvieras muchas cosas interesantes que decirle a los demás, aunque no sea algo en lo que realmente creas. Es como autoengañarse, digamos, autoengañarse. Y actuar así, como si fueras disfrazada de razón y de que tú puedes hacer las cosas, etcétera. Y vas al mundo así, a ver qué pasa. Y sigues adelante. Otra es simplemente estar. No hablar, no decirle nada a nadie, pero estar y darte cuenta, observar cuál es el resultado de eso. Y al final de cuentas te darás cuenta que no hay nada de qué preocuparse. Con esto, si se fijan, una de las cosas que están constantemente en cualquier solución contra un trastorno de ansiedad es negar o descalificar la idea que nos hace pensar que esa situación es tan terrible como nuestro pensamiento nos está queriendo hacer creer que es, ¿no? Ok. Y a ver, de las preguntas que teníamos como planeadas, ¿qué soluciones hay cuando la ansiedad se vuelve un problema? Hay muchas soluciones para esto. Uno es no hacer nada. Seguir con la ansiedad y se acabó. Pero en realidad esto no necesariamente es muy útil que digamos. También está hacer ejercicio. Y esto puede llegar a ayudar a las personas, pero en realidad es poco efectivo y mucho menos efectivo si es una persona a la que no le gusta hacer ejercicio. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio. No hago nada. Y si a mí me dijeran que tengo que hacer ejercicio, por ejemplo, para arreglar algo, me meterían en un problema y no sería una solución para mí. Así que el ejercicio no es necesariamente bueno para las personas. O sea, hay muchas soluciones y no todas se acomodan a cada quien. Por eso es que encontramos, amigos, pues muchísimas cosas en internet y que te dicen respira y cuentan y a veces no cuentas y a veces respiras y a veces haces y a veces ejercicio y a veces te dicen provócate algún ataque de pánico. Para cada quien es una solución diferente.
por eso que es muy importante acudir a terapia para que vayas construyendo junto con el terapeuta cuál es la que te acomoda a ti, ¿no? Claro. Y otra de las formas, además de la terapia, está, por ejemplo, la meditación. Ajá. Pero la meditación se ha visto que realmente estadísticamente no ayuda tanto a las personas que están sufriendo ya un trastorno de ansiedad como tal. Por ahí en algún documental vi que la meditación tiene muchos mejores resultados los efectos de la meditación son evidentes a partir de cierto nivel de experiencia en esto, o sea, de que ya tienen mucho tiempo haciéndolo, años y años y años, para que se sientan los resultados. Al menos estadísticamente, la meditación no parece ser una de las mejores opciones. Como que podría ser más preventivo que curativo. Quizás, efectivamente, porque te ayuda a dejar fluir cualquier tipo de pensamiento amenazante que sientes en la vida, ¿no? Okay. Otra de ellas es la medicación, que la habíamos mencionado antes, que tiene que ver con principalmente ansiolíticos. Okay. Los ansiolíticos no son de venta libre y no pueden estarse tomando indefinidamente. O sea, no se compartan. Si ustedes tienen medicamentos, no le anden dando a las demás personas, ni porque a veces la comadre dice, a mí me funcionó y te regalo tantito. Y se comparten las benzodiazepinas y pues creo que eso no. Y además puede generar un problema más que una solución en sí, ¿no? Exacto, y un problema mayor. Entonces, si han de tomar medicamento, este medicamento tiene que ser prescrito por un médico especialista y además estar bajo supervisión y no puede estarse tomando indefinidamente. También está hay que decir algo, la medicación se ve que sí ayuda, pero ayuda solo en casos en donde verdaderamente están siguiendo un tratamiento supervisado por un médico. Y también la unión de medicamento con psicoterapia ayuda mucho. Y en este caso hay dos tipos de terapia que son muy eficaces. Uno de ellos es la terapia cognitivo-conductual. Y otra es la terapia breve estratégica sistémica, que ha demostrado tener uno de sus aspectos o de sus fuertes más importantes está en el alivio y solución de los trastornos de ansiedad. Entonces, el uso de medicamentos supervisados por un médico más la atención psicoterapéutica y sobre todo en esos dos enfoques es fenomenal para este tipo de casos. Okay. Hay que decir que hay personas que acuden a otro tipo de tratamientos y no son del todo eficaces, de hecho empeoran las cosas. Una de ellas es el alcohol, que o sea, las personas dicen, sí, por supuesto, me voy a tomar un caballito o no sé, una copa, una cerveza o demás, porque estoy ansioso. O voy a fumar, o voy a comer, o voy a, de acuerdo a cada quien a sus recursos, ¿no? Así es. El alcohol usado para calmar la ansiedad, lo que conlleva es más ansiedad, porque el alcohol cambia la química cerebral, debilita la producción de serotonina y entonces viene una propensión mayor a sentir ansiedad en un grado alto. Luego otra, la marihuana. Hay a quienes hay a quienes les ayuda, pero a muchas otras personas no, y nunca saben realmente cuál va a ser el efecto que va a tener en ustedes. Okay. Y como le decía, bueno, y en cuanto al ejercicio, el ejercicio es muy bueno para muchas cosas, aunque yo tengo ahí un gran problema y ya dije que no me gusta hacer ejercicio, reconozco que es un problema mío, pero hay personas que hacen ejercicio para bajar su ansiedad y no les sirve.
Esto no significa que no hagan ejercicio, es decir, pueden hacer ejercicio por un montón de razones buenas todas, pero no se ha demostrado que para la ansiedad. Para la ansiedad, muy bien. Quiero mandar unos saludos. Está Rox González, Esperanza Granados, Mike González, muchas gracias por estar conectados. Viri Flores, Lourdes Méndez, Nancy Pérez, imité la atención a clientes. Víctor Rodríguez dice, buenísimo, saludos psicóloga Cali, gracias Víctor por conectarte. Chivis Canela también está conectada. Daniel Corro nos dice, excelente información para todos, me está gustando mucho el programa, saludos. Juan Zavala también nos manda saludos. Nancy Córdoba, yo tengo ansiedad generalizada y depresión mayor, nos dice Miguel Muñoz Reyes, saludos. Sonia Sánchez, muchos saludos. Y bueno, pues no sé si podamos irnos a un pequeño corte y regresando seguimos hablando ahora de la ansiedad, pero también de todas sus preguntas, así que comparte el programa y escribe tu pregunta en este momento. Ya estamos de regreso, el día de hoy es jueves 5 de diciembre, estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Gracias a todos por conectarse y por compartir el programa. Yo creo que todos conocemos a alguien que padece de ansiedad y la información que estamos manejando en este programa creo que les puede ser muy útil, sobre todo para darse cuenta que no están locos, que lo que están viviendo tiene solución, que hay causas que provocan la ansiedad y que por supuesto hay cosas que no lo son y que habría que diferenciar y acercarse a los especialistas para tener soluciones pues más viables, ¿no? Nos decía la psicóloga Marta López, que está con nosotros, pues que no hay que recurrir a las sustancias, por ejemplo la marihuana, el alcohol, eso va empeorando y a veces esos intentos de solución pues son el problema, ¿no? Porque entonces en lugar de disminuir la ansiedad, además de tener ansiedad, desarrollas una adicción al alcohol y se van sumando problemas que después ya no tienen soluciones tan sencillas como tú quisieras. Rox González nos dice, la yoga me angustia y el tai chi me relaja, me parece extraño. ¿Qué le decimos? Saludos, Rox, es mi amiga. Sí. Es curioso, justamente, hay personas a las que el yoga les ayuda, he sabido de personas y la única explicación que yo me puedo hacer, que es como más bien una suposición, es que a lo mejor, por las veces que yo he tomado yoga, han dicho que si algo parecido ocurre, tiene que ver con una alta exigencia de llegar a hacer las cosas bien. O sea, ¿ves, Rox? Acabas de escuchar. Sí, eso es lo que se dice, que cuando, por ejemplo, como en el yoga, te exige demasiado equilibrio, mucha concentración, porque si no te concentras entonces te tambaleas, flexibilidad que a veces nos cuesta trabajo alcanzar y demás, hace que si te exiges demasiado, entonces, o exageradamente, lo que vas a ocasionar es que lo sufras, lo padezcas, porque estás luchando contra tu propio cuerpo. En cambio, por ejemplo, yo nunca he hecho tai chi, pero lo que dicen es que en el tai chi, así como, exacto, ¿no? Haces como posicionado, que es una cuestión, es un movimiento mucho más fluido, mucho más a tu ritmo, aun cuando sea también físicamente muy exigente. No sé en qué consista, pero eso es lo que me han dicho. Entonces, Rox, pon a prueba mi suposición.
exígete menos, a lo mejor hay algo que tiene que ver con que quieras hacer todo bien y entonces lo sufras y te empiezas a sentir angustiada y pues con miedo a fallar o miedo a no hacer las cosas bien. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Rox ahí nos dice si te hizo sentido o no. Nos dice Reginaldo Hernández, saludos. Imelda Carrillo Medina, saludos. Viviana Vallejo, Clau Chávez, Armando Jiménez, Miriam Huesca, Claudia Lisette Alba, Lois Herrera, Pedro Cordero, interesante. Quiere ver si hay repetición, tú simplemente tienes que compartir el programa y al ratito lo ves completo. Berlín Berlán Barragán también nos manda saludos, Diana Melgoza nos manda saludos y bueno, pues hay muchísimos, Luis Torres, Viviana Vallejo, Damián, Carlos Hernández, Jessica Ortega, Paulino Zamora, Ana Luisa de Gallegos, Selene González García, Diana Melgoza, Guzmán Armando, Abel, Lupita Huitrón, Santos Libeiro, Marisol Ramírez, Verónica Mo, muchas gracias a todos ellos pues por enviar sus saludos. Hay algunas cosas que podemos hacer para tratar de manejar nuestra ansiedad y ahorita seguimos con sus preguntas, no se preocupen. Claro que sí, para la ansiedad, como ya estarán sospechando en este momento, ajá, lo mejor es dejarle de dar tanta importancia a lo que nuestra mente nos está diciendo que es una amenaza o es algo serio. De allí hay varias cosas que se pueden hacer, muchísimas, no acabaríamos ni en 6 programas de enumerarlas todas, o sea, no podríamos, y nada más enumerarlas, ni siquiera explicarlas, ¿no? Pero entonces, por lo que dices, es no darle tantos reflectores a la ansiedad, porque de ponerle tanta atención se vuelve más grande, a los pensamientos que van alimentando estas sensaciones. Sí, okay. Es decir, ¿de dónde surge la ansiedad? ¿Recuerdan? De la percepción de que algo es amenazante o de que algo es peligroso o que algo es un problema serio o que no tenemos recursos para afrontar cierta situación. De ahí viene la ansiedad. Entonces, traten de eliminar eso. ¿Cómo? Despreciando el pensamiento. O sea, una vez que identificas qué pensamientos alimentan esta ansiedad, claro, entonces lo desprecias como sustituyéndolo por otros. Por ejemplo, eligiendo qué pensamientos vas a tener. Puede ser, miren, por ejemplo, una ansiedad muy típica en lugares donde hay mucho tránsito vehicular. Voy a llegar tarde. Ajá. Pero hay, como me pasó ahorita, llegó súper puntual, es que es la mujer más responsable de este planeta, y entonces si no llega media hora antes a los lugares, por eso se estresa, pero sí, llegó súper bien, la verdad. Bueno, había un buen ejemplo. Ella se estaba contando la idea de que iba a llegar tarde y de que ya iba a llegar, empezaba el programa, llegó la verdad súper puntual y bien, ¿no? Así es, había de estos camiones inmensos, ¿no? Súper pesados, deteniendo el tráfico. Era uno inmenso y otros más pequeños, pero grandototes, ¿no? Y entonces estaban enlenteciendo todo, no nos permitían y demás. Fue cuando decidí que mejor te llamaba y te decía, a lo mejor llegó un poco tarde. Ajá. Y lo que decidí pues fue, pues llegaré a la hora que tenga que llegar, porque este carro no tiene alas, no puedo pedir un helicóptero que me lleve en liana, ¿no? Así, para llegar a tiempo, no hay nada. Es decir, ¿qué tan importante es o qué tan mortal es para mí llegar tarde? Pues si llego tarde, pues llegué tarde. Hice lo posible, según esto iba a llegar 20 minutos antes, entonces dije, bueno, que sea lo que tenga que pasar. Eso es como despreciar de alguna manera la idea de que es muy importante que llegue yo temprano, ¿no? Si bien lo intento, pero
no puedo hacer nada más. Ahora, otra cuestión, por ejemplo, voy a perder mi trabajo. Ya lo sé, ya sé que voy a perder mi trabajo, y como aquí aplicaría la frase esta: si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Hay un libro, claro. Ahorita estoy recordando, Cali, un libro que, aunque trata de infinidad de cosas más, les puede ayudar bastante. Es un libro que está en libro electrónico, o sea, tiene costo, pero lo pueden conseguir vía electrónica. Okay. Se llama La auténtica felicidad, de Martin Seligman. La auténtica felicidad de Martin Seligman. Ajá. Okay. En uno de sus capítulos, que dice felicidad en el presente, o algo así, explica un método de la psicología positiva, de la cual él es fundador. Él es es uno de los principales desarrolladores, que tiene que ver con aprender a discutir con uno mismo. Este método que él pone allí consta de ciertos pasos, en donde lo primero que tienes que identificar es lo que estás pensando, y después llevar a cabo una serie de preguntas hacia ti, entre ellas: ¿por qué he de pensar que lo peor me puede pasar a mí? ¿No? Entre otras. Y uno empieza a discutir con la idea que tanto lo angustia. Esto lo ubica, al tener esta discusión con uno mismo, uno empieza a ubicarse más en el presente, y la angustia empieza a bajar. Por lo tanto, alcanza uno un nivel más alto de bienestar, que al final de cuentas de eso se trata el libro. ¿Nos repites el nombre del libro? ¿Cuál es? Es La auténtica felicidad, de Martin Seligman. Ok, muy bien. Por aquí tenemos algunas preguntas. Nos dice: tengo ansiedad y me da por comer mucho. No soy gorda, pero sí me está afectando. Nos dice Ari Evol Chelly, así se llama. ¿Qué le decimos? Identificar a qué le estás teniendo miedo, o sea, qué es lo que tienes miedo de que vaya a pasar. A veces lo que nos mueve a la ansiedad no es tan visible ante nosotros. Hablar de eso puede ayudar, o bien escribirlo. Si sientes ansiedad, en vez de comer, ponte a escribir lo que sientes. Si surge una pregunta mientras escribes, escribe la pregunta que surge en tu mente y luego responde a esa pregunta. Eso solamente para identificar el miedo que tienes. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué estás ansiosa? Y después empieza a tratar de lidiar, de batallar, de darle la pelea a ese miedo que tienes. Como decíamos, puede ser un miedo a lo incierto, un miedo a ser evaluada, un miedo a una situación catastrófica, o un miedo a... no sé. a perder el control. Okay. Entonces, identifica qué y empieza a cuestionar aquello que te lleva a tener este miedo. ¿Qué tan real es? Porque luego, bueno, hay miedos reales, hay miedos que sí nos están diciendo, por aquí hay peligro, ¿bien? La mejor forma de tratar al miedo es dándole la cara y diciendo: a ver, ¿qué traes? ¿De qué me amenazas? A ver, dime, ¿qué te traes conmigo? Y es la forma en la que el miedo pierde fuerza. Ok, nos dice Patricio Pau, a lo mejor no va a dar tiempo, pero yo me desespero mucho, me enojo con mucha facilidad, peleo mucho con mi pareja y regaño mucho a mi hija. No me siento a gusto conmigo misma, no me siento conforme con lo que hago y tengo, no me siento feliz. Hay días que agradezco a Dios por la vida, por tener a mi hija sana, por tener familia, pero luego cambio de humor y empiezo a sacar chispas por todos lados, solo espero controlarme. Así nos dice Patricio Pau. Tal vez tendría que
que acudir pues a terapia, o qué le podemos decir en pocos minutos? Pues no sé qué es lo que le esté causando, pero al final de cuentas más bien suena a un problema de irritabilidad que de ansiedad. La cuestión es, si es un problema de ansiedad, el enojo, el manejo de la ansiedad a través del enojo está sumándole un problema extra. O sea, si tienes ansiedad y con la ansiedad te enojas, o por la ansiedad te enojas, pues hay que prescindir del enojo. A lo mejor lo que necesitas es empezar a intentar alguna de estas cosas, hacer ejercicio, a ver si te funciona a ti, la meditación, a ver si te funciona a ti, etcétera. Pero son dos problemas diferentes, y que estés utilizando el enojo como una forma de manejar la ansiedad le suma dos problemotas, ¿no? Claro. Claro. Nos dice Rox González, uy, claro que me hizo check, wow, muchas gracias. Dice Rox González. Maverick nos dice, saludos a la psicóloga, un fuerte abrazo. Nos dice Uciel García y Blanquis Pérez también. Saludos, Blanquis, gracias por conectar cada martes y jueves al programa. Ya nos vamos. Marta, muchísimas gracias por aceptar venir a hablar de ansiedad. Esperemos que el próximo año pues estés con nosotros nuevamente. Claro que sí. Muchas gracias, amigos. Les mando besitos en sus frentes y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.